es expresión de que tienen a Dios en su vida, es decir, que son personas sumamente religiosas. Partimos de la hipótesis de que llamar a Jesucristo Totata, Padre, se presta a confusión y más de las veces a controversia, pues la teología sistemática nos enseña que existe un solo Dios en tres personas distintas, y esta verdad dogmática parece resquebrajarse frente a la devoción de Totata Jesús. Por tal motivo, creemos necesario un estudio más de cerca al fenómeno religioso de la devoción a Totata, para poder conocerlo y así entenderlo mejor. Creemos que es un estudio necesario para superar cualquier prejuicio que pueda surgir a primera vista ante el título Nuestro Padre Jesús o Totata Jesús. Un cuarto capítulo ofrece el acercamiento a la realidad indígena con su fervor a la imagen de Totata. En este último capítulo se describen los diversos elementos que el pueblo tiene para expresar el amor a Cristo. Hemos dicho ya que Jesucristo es Dios y hombre, se hizo visible a nuestros ojos, desde la eternidad estaba junto a Yahvé, por él fueron hechas todas las cosas, y es quien nos envía al Espíritu Santo, es quien nos hace asequible el misterio de la Trinidad, es quien nos enseña quién es Dios y es quien nos revela al Padre. Jesucristo es transmisor de la vida de Dios, desempeña una paternidad hacia el pueblo de Dios, que comunica y da la vida, transmite la vida de Dios, que trasciende y dignifica. Es el amor que comunica vida, amando al Padre y a sus hermanos. Este capítulo está centrado en una devoción llamada Totata Jesús, como expresión concreta de Dios que se revela en su Hijo Jesús. Es interesante cómo el indígena se acoge a Cristo, que ha padecido los golpes de la pasión y representado en una imagen de un Cristo sufriente. Este apartado se centra precisamente en esta experiencia religiosa de la parte huasteca de Hidalgo al lado de nuestro Señor Jesucristo, de personas que se han encontrado con Él y viven a través de muchos signos su fe y su encuentro con Dios, dándole a Jesús un título propio y específico, pues en Él reconocen al Padre, viven esa experiencia de amor de Dios, pues como dijo Jesús en aquella pericopa del Evangelio de Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Digo, al Padre por el Espíritu Santo. Gracias. Quien guste comenzar de nuestros dos. Diego, me gusta tu trabajo. Gracias, Padre. Fíjate, cuando era pequeño, todo eso que plasmas, narras aquí, lo comencé a vivir y a disfrutar desde que pues, tengo uso de razón, con mis padres, mi familia. Y mi abuelo, en paz descanse, bueno, me platicaba muchas historias sobre Totata. Y de veras te felicito por este gran interés en este tema, en esta vecina, Totata Jesús, el rostro del Padre. Muchos elementos, ¿verdad?, que plasma, ciertamente no los conocía, y eso pues he vivido, ¿verdad?, también ahí, he participado y he estado. Ahora, pero quiero preguntarte, desde que iniciaste tu trabajo, o ya en el proceso de tu trabajo que implicaba observación, entrevistas, ¿a cuántas procesiones, velaciones te diste la oportunidad de participar y qué experiencia viviste de ellos? Pues fueron varias, pero la que más me impactó, si usted permite que comparta, fue que pues primero llegó a la diócesis y escuchaba todo lo que hacían en torno a Jesús. En un primer momento no lo entendía, íbamos a reuniones a Huejutla y en el carro pues veía cómo la gente iba en la procesión con la imagen, y eso pues iba suscitando un gran cariño hacia la imagen, que como dije al principio, pues yo ya traía una devoción de él. Entonces me di a la tarea de poder entender un poco eso que me platicaban y eso que a lo lejos pues veía. Pero la que me marcó concretamente fue
que yendo una vez a la comunidad, a la pastoral donde iba, que es Toctitlán, un día llegué un fin de semana, como cualquier otro fin de semana, a compartir mi fe, a ver el pueblo, y ese día yo no me lo esperaba, y permítame ser atrevido por lo que voy a decir, llego y veo a Totata. 33, en el tercer párrafo, dices, los indígenas no están equivocados al decirle a Jesucristo Padre. Nuestros hermanos indígenas no tienen a Jesús como el Padre Todopoderoso, sino que han reconocido en Él al Padre y su amor. No tenemos a Totata Jesús como el Padre Todopoderoso, sino que reconocemos en Él al Padre y su amor. Hay una realidad en la catedral, al cual mencionas al principio, que frente a Totata Jesús está el Santísimo Sacramento, al cual no es una imagen, sino sabemos que está la presencia real de Cristo. Igual en algunas comunidades, y que regularmente las personas acuden con Totata Jesús, se ponen a platicar ahí con Totata Jesús, y a veces pues ya terminaron y vámonos. ¿Qué propones ante esa realidad, verdad, que se vive? Ya decía en alguna ocasión por ahí algunos padres, no vamos a quitar al Santísimo Sacramento. Considero que necesitamos una verdadera catequesis, porque si bien es cierto, Jesús lo quiere mucho en la imagen, y el mismo sacerdote va, bendice al pueblo y llega y celebra la misa, pero quizás no nos hemos dado la oportunidad de compartir con nuestros hermanos una enseñanza pues de lo que significa la imagen y quién está en el Santísimo, porque si bien es cierto, nosotros tenemos pues una formación y tenemos varios elementos a través del seminario, a través de nuestra experiencia de fe que vamos viviendo aquí, pero quizás nuestros hermanos pues no lo tienen y les falta ser evangelizados, catequizados a ese respecto, para que puedan entender la importancia de Jesús sacramentado ante la imagen, que pues no veían que venía el agua y que no lloviera, y lo sacan y lo llevan a un motitle en procesión, y me contaba esta persona que iban en procesión rogándole a Dios que les mandara la lluvia, y al llegar a un motitle se suelta un aguacerazo, entran a la comunidad, y pues el fervor y el cariño a la imagen se hizo más grande, porque lo que ellos le pedían se los había concedido. Esa me gustó más. Gracias, Diego. Gracias, Padre. En tu trabajo escrito y en la exposición que has hecho, has planteado muy claro el objetivo que tú buscaste con tu investigación, acercarte al fenómeno de Totata Jesús, valiéndote de la teología, valiéndote de la historia y de los testimonios documentales a los que tuviste acceso. Me parece que logras muy bien tu objetivo, y me parece un trabajo muy completo por integrar estos elementos. Si de por sí ya el primer capítulo que abordas el tema de la Trinidad siguiendo el método teológico, eso da para una tesis completa. Entonces, esa es una de las primeras observaciones que te hago. Es un objetivo que se ha logrado, que te has acercado a esta religiosidad de Totata Jesús, viendo el trasfondo teológico y echando mano de estos elementos históricos, documentales y también de los testimonios, que aunque hay que mencionar lo que dice el Padre Álvaro, pues sí, habría que haber recurrido a más testimonios, porque pues la Huasteca es grandísima y muchos más testimonios pudiste haber consultado. Es un trabajo que refleja un serio esfuerzo por la investigación. Me parece que has dedicado tu tiempo de una manera muy buena para lograr esta investigación. Se refleja pues
vive contigo, sabemos que es como si tú estuvieras hablando ahí. Es tu manera muy espontánea de hablar y lo ves reflejado ahí. Se ve el entusiasmo, el apasionamiento por la temática. La redacción que haces me parece una redacción buena, va llevando al lector paso a paso, desde lo más general, que es el aspecto trinitario, hasta lo más particular. Y algunas preguntas, ya el padre Álvaro me ganó una, pero yo quisiera quedarme con otras y te las planteo de la siguiente manera. Tú, en tu trabajo, mencionas al padre Javeriano Mongardi, Carlos Mongardi, y también mencionas que hay un trabajo, un estudio que hizo don José Igaiz Acosta Beltrán, pero que él mismo refiere que no lo tiene, pues no tuviste acceso a ese trabajo por escrito, pero sí tuviste la oportunidad de platicar con don José Igaiz, y sí tuviste acceso al trabajo que hizo este Javeriano, Carlos Mongardi. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es la novedad que tu trabajo puede ofrecer en comparación con ese trabajo que ya está hecho de Carlos Mongardi y por lo que alcanzaste a platicar con don José Igaiz? ¿Hay alguna novedad en tu trabajo? ¿Hay un extra, un plus, algo más que nos pueda aportar comparando estos estudios que ya te he mencionado? Sí, aclaro la cuestión antes de responder la pregunta. Don Igaiz decía que él igual estudió y escribió, que prestó su documento y se perdió, que no lo tenía, que quién sabe dónde se lo vio y no se lo regresaron, pero que algunas cosas pues las tenía muy presentes y me las compartió. El aporte que considero yo es que es cierto, ¿no? Es una devoción, es un fervor de una parte muy concreta, pero que vale la pena asentarlo teológicamente en qué consiste esta devoción. Porque una cosa es la vivencia y otra cosa es poder investigar el fenómeno para poder escribirlo y decir que precisamente pues no están equivocados nuestros hermanos. Y la frase bíblica o la cita bíblica que me ayudaba a concluir este trabajo era Juan 14:9, quien me ve a mí, ve al Padre. Sí, esa es la cita, pero hay que desarrollar toda una teología, toda una investigación para poder llegar a esa conclusión. Entonces, mi trabajo, considero que el aporte teológico que da es sentar sus bases. Has dicho también en tu trabajo, en tu exposición que has mencionado, el padre Álvaro algo mencionó, de cómo el hermano indígena se identifica con esta imagen de Totata, porque es un Cristo sufriente y el mismo pueblo ha experimentado sufrimiento en carne propia, y que quizás ahí está la razón de por qué tiene tanto fervor en medio del pueblo indígena. Ellos se vieron están dolidos, lastimados, lacerados, al igual que la imagen de Jesús o del mismo Jesús. Yo quisiera preguntarte, desde lo que tú alcanzas a ver en las comunidades que tú conoces, si hay unas implicaciones vitales de esta devoción. O sea, el pueblo ha sufrido, se identifica con un Jesús que sufre, pero, y esto es un prejuicio mío que quizá no corresponda, pero yo alcanzo a ver que ya en las comunidades muy concretas donde se tiene esta devoción, a veces entre ellos se tratan como perros y gatos. O sea, es un pueblo que ha sufrido, se identifica con Jesús sufriente, pero en la vida comunitaria se siguen haciendo daño entre ellos mismos. Esa es mi visión o mi parecer de lo poco que yo alcanzo a conocer. Por eso la pregunta es, desde lo que tú alcanzas a ver en las comunidades donde se vive esta religiosidad, ¿qué frutos vitales concretos en las comunidades tú alcanzas a darte cuenta que hay? Pues que es cierto, el indígena es una persona muy religiosa, que en todo momento busca a Dios, pone su confianza en Él, su fe, su vida, su trabajo, su persona, pero efectivamente hay que pulir aquellas situaciones
donde que a pesar de que tienen la plena confianza y seguridad en Jesús, pues se tratan mal o incluso van y le piden, pues oye, llévate a mi suegra, chingate ¿no? Perdón la palabra. O sea, es decir, exacto, hay algunas cuestiones que pues no se logran entender si viven en torno a Dios y lo buscan, porque hay una inclinación pues al mal, ¿no? Entonces yo considero que pues hay que, al estar en esa catequesis, pues irles ayudando a purificar todas esas situaciones de rencillas, de rencores, pues de cuestiones que han pasado entre ellos. Diego, cuando llegaste a la diócesis dices que ya traías la devoción y que aquí te encontraste con la devoción y eso aumentó más tu fervor. ¿Realizaste algún trabajo de catequesis en el lugar donde estuviste de servicio sobre esta devoción? Sí, precisamente desde ahí empecé a llevar la cuestión del Totapito. La parte de Totitlán, Barrodongo, Santa María, San Salvador. ¿Y en Expa? En Expa no, porque hubo otras circunstancias, es decir, me acataba lo que decía el padre. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Felicidades, que te siga bendiciendo y ojalá te conviertas en un promotor y evangelizador. Acá afuera, ahora los invito, hermanos, hermanas, padres, a seguir compartiendo este día en el que terminamos las defensas de tesis. Y pues hoy es el último día que me tocó compartir un poquito con ustedes. Y pues bueno, vamos a finalizar estos días de tesis.